Shalom Obraja. Continuamos con nuestro estudio de la Parashá Kitabo. Y quiero empezar con un paso que parece casi imposible de tomar literalmente. Porque Moshe dice, Vejatachta ala abanin et kol librei Torah zot ba'erei teb. Escribirá sobre las piedras todas las palabras de esta Torah, explicándolas claramente. Pero detengámonos un momento. Todas las palabras de la Torah sobre piedras. Y Rashi añade todavía algo más sorprendente. Sobre las palabras, ba'erei teb, dice, Beshivin Lashon, en 70 lenguas. Entonces tenemos dos preguntas. ¿Cómo se escribe toda la Torah sobre unas piedras? Y todavía más, ¿por qué al entrar en Eretz Israel había que escribirla en 70 lenguas? Y este estudio está dedicado para el Refuah Shlema de Lea Batzara, el Ben Abraham y Robinson en Cecilia, también para el Refuah Shlema de Janet y Percy Ben Rosa, hijos de Rosa. Que a Kadosh Baruj Hu les envíe Refuah Shlema, Refuah Nefesh y Refuah Guf, una comparación completa junto de su alma y su cuerpo, junto con todos los enfermos de Am Israel y los damnificados por el terremoto en Colombia. Amén. Y para entender este pasuk tenemos que mirar primero el contexto. Israel está a punto de cruzar el Jordán, el Jordán. Después de 40 años en el desierto, finalmente van a entrar en la tierra. Y uno podría pensar que las primeras instrucciones serían únicamente militares. Dónde establecerse, cómo organizar el territorio, cómo enfrentarse a las naciones que viven allí. Pero Moshe da una instrucción completamente distinta. Levanten piedras grandes, cúralas con yeso, construyan allí un misbeach. Traigan korbanot, coman allí, alégrense delante de Hashem y escriban sobre estas piedras. Et kod divrei Torah dasot, todas las palabras de esta Torah. Eso ya nos dice algo. Israel no entra en la tierra simplemente para poseer el territorio. La entrada a la tierra viene acompañada inmediatamente por Torah. Pero primero tenemos que resolver la dificultad más básica, que significa todas las palabras de esta Torah. El Ramban Nachmani trae aquí varias posibilidades. Primero menciona una explicación que el Ibn Ezra trae el nombre de Rab Sadia Gaon. Según esta posibilidad, no necesariamente escribieron palabra por palabra todo el Humash. Escribieron una especie de numeración de las Mitzvot. Algo parecido a aquellas composiciones que nombran las Mitzvot de manera resumida. Eso ya hace la Mitzvah mucho más comprensible físicamente, pero después Ramban Nachmani trae otra tradición. Y esta segunda posibilidad es mucho más sorprendente. Según el Sefer Tagí, toda la Torah estaba escrita allí, desde Bereshit hasta Leenei Kol Israel, desde la primera palabra de la Torah hasta la última. Y Nachmani el mismo reconoce inmediatamente la dificultad. ¿Cómo cabe todo esto? Su respuesta es algo muy extraordinaria. Dice que quizá las piedras eran Gedolot Meod, enormemente grandes, o quizá Ayami Maaseh Asnisim, fue algo milagroso. Es decir, Ramban no intenta quitarle fuerza al texto, admite que existe una tradición según la cual realmente estamos hablando de toda la Torá. Y si preguntamos cómo fue físicamente posible, deja abierta incluso la posibilidad de un milagro. Pero ahora aparece la segunda fase. Baere y Teb, explícala bien, hazla clara. Y Rashi, siguiendo a Hazal, a nuestro sabio, escribe solamente 3 palabras. Beshivim Lashon, en 70 lenguas. Y la Mishnah nos trae en Masejet Sotá 7.5, describe el momento que Israel construye el Misbeach, cubre las piedras y escribe sobre ellas las palabras de la Torá. Beshivim Lashon, en 70 idiomas. Y aquí nuestra pregunta se vuelve mucho más grande. ¿Por qué si el objetivo era que Israel recordara la Torá? ¿Para qué 70 lenguas? Israel no necesitaba 70 idiomas para leerla. Pero la Gemara y el Tosfot muestran que esto no era un detalle decorativo. Hay una discusión sobre cómo exactamente estaban escritas las palabras en relación con el yeso. Rabbi Yudá entiende una cosa, Rabbi Shimon entiende otra. Y dentro de esa discusión aparece una pregunta. ¿Cómo aprendió las naciones la Torá escrita sobre esas piedras? Y la propia pregunta es impresionante, porque significa que Hazal entiende que aquellas palabras podían llegar más allá de Israel. Y la Tosafá describe incluso que las naciones enviaron personas para copiar aquello que estaba escrito. Y según Rabbi Shimon aparece una frase muy, muy importante. Si hubieran hecho el Teshuvah, habrían sido recibidos. Y no quiero simplificar esta sugía diciendo, entonces las piedras eran simplemente una campaña para enseñar judaísmo a todo el mundo. El texto es mucho más complejo. Hay un pacto, hay responsabilidad, existe un juicio, existen diferencias entre Israel y las naciones. Pero una cosa sí queda clara, Hazal no entiende las 70 leguas como un detalle accidental.
La Torá está siendo escrita de una forma en la que su palabra puede ser comprendida fuera de una sola lengua. Y ahora ocurre algo todavía más interesante, porque esta idea de 70 lenguas no aparece solamente aquí. En Masejet Shabbat 88b, la Gemara está hablando de Matan Torah, del momento del Sinaí. Y Rabbi Yohanan enseña que cada palabra que salía de la boca de Akadosh Buhu se dividía en 70 lenguas. Y la escuela de Rabbi Ishmael trae el pasuk del Miau. Ujefati Yefotzela, como un martillo que hace estallar la roca. Y la Gemara explica, así como el martillo golpea la piedra y salen fragmentos en distintas direcciones, así también cada palabra que salía de la boca de Akadosh Buhu se dividía en 70 lenguas. Ahora observen lo que acaba de ocurrir. En Sinaí la voz de Hashem se abre en 70 lenguas. Y al entrar en Eretz Israel, la Torá queda escrita sobre piedra en 70 lenguas. La misma idea aparece en dos momentos completamente distintos. Primero cuando Israel recibe la Torá y después cuando Israel entra en la tierra para comenzar a vivirla dentro del mundo. Y después de establecer todo esto, podemos entrar un poco más profundo. Aquí sí quiero traer una fuente del Zohar, pero tenemos que decirlo con precisión. El Zohar que va a mencionar no está comentado directamente en su pasuk de la Parashá Kitabó. Está hablando de Matan Torah en Parashá Yitro, porque el Zohar describe las palabras que fueron pronunciadas en Sinaí y dice lo extraordinario. Cada palabra contenía dinim, enseñanzas, recompensas, castigos, racim besitrin, secretos y dimensiones ocultas. Y después dice que cuando aquella palabra quedaba grabada en la piedra, aparecían en ella Shibinan Fin, 70 ramas, 70 aspectos. Es una imagen impresionante, una palabra, una fuente, pero de ella salen múltiples ramas. Y esto es importante porque muchas veces cuando escuchamos 70 lenguas pensamos únicamente en traducción, hebreo, arameo, griego, otra lengua. Pero el Zohar nos permite una dimensión más profunda. No estoy diciendo que el Zohar está explicando nuestro Baal Eiteb, no lo está haciendo directamente, pero sí nos ofrece una idea que puede iluminarlo. La palabra Torah es una, pero una palabra de Torah verdadera puede contener muchas dimensiones. Un Peshá, un Drash, un Alajá, un Remes, un Sod. Una misma palabra puede hablar a personas diferentes, en lugares diferentes, en generaciones diferentes, sin dejar de ser la misma Torah. No significa que cada uno pueda decir a la Torah lo que quiera. Eso sería exactamente lo contrario. Las ramas siguen unidas a un mismo árbol. Los diferentes aspectos salen de una misma palabra, y eso es muy distinto. Ahora volvemos a las piedras. ¿Por qué piedra? Una voz desaparece del aire, una piedra permanece, la voz se escucha en un momento y la inscripción queda. Quizá aquí podemos proponer algo. En el monte Sinaí, Israel escucha la Torá, pero al entrar en la tierra de Israel ya no basta solamente con recordar una revelación del pasado. La Torá tiene que entrar en la materia, en la piedra, en la tierra, en nuestra sociedad, en nuestra agricultura, en nuestra justicia, en la economía, en la vida diaria de las personas. La Torá que fue escuchada en el desierto ahora tiene que quedar escrita dentro del mundo que Israel va a construir. Y esto encaja con algo muy fuerte que dice el Ramban Nachmanides sobre nuestro mismo pasuk, sobre las palabras Leman Asher Tabed Haaretz, para que entres en la tierra. Y Nachmanides explica, Kiba Bura Torah Batasham, ¿por qué causa la Torah viniste allí? Esa frase cambia toda la entrada a Eretz Israel. No, recibes la Torah porque ya tienes una tierra. Si no entras a la tierra para vivir una realidad de Torah. La tierra no es el final del camino, es el lugar donde aquello que recibiste tiene que convertirse en vida. Y ahora podemos entender mejor por qué la Torah no dice simplemente escríbela, dice Baereiteb, hazla clara, hazla comprensible, haz que no quede como algo encerrado. Y nuestros sabios llevan esto hasta 70 lenguas. Hay incluso un remes que trae los comentaristas en la palabra Eiteb, utilizando una forma acumulativa de gematría. Los valores de las letras de Hey Yud Tet Bet llevan a 70. No es el Pesha. No construimos una explicación sobre esto, pero como remes es hermoso, la misma palabra que Hassal interpreta como 70 lenguas contiene una alusión al número 70. Y aquí aparece una pregunta para nosotros. ¿Puede una persona estudiar Torah durante años y mantenerla todavía una lengua que su propia vida no entiende? No hablo de hebreo, de español, hablo de otra cosa. Puedo saber un concepto, repetir una enseñanza, incluso explicársela a otro. Pero ya entró dentro de mis decisiones, entró en mi casa, en la forma en la que hablo, en la forma que utilizo mi dinero, en cómo trato a las demás personas, porque quizás es el verdadero paso de la voz a la piedra.
no solamente escuchar Torah, hacer que quede escrita en una realidad, en nuestra realidad. Y estamos en el mes de Lul. Y Lul también puede ser eso, no solamente aprender una nueva idea, preguntarnos qué parte de lo que ya sé todavía no quedó escrito en mi vida. Y hay cosas que hemos escuchado muchas veces, pero todavía no están grabadas en nosotros. Todavía son una voz que pasó. Y la Parashá Kitabo nos lleva unas piedras y dice, Vejatachta, escríbelo y después, Baereiteb, hazlo claro, tan claro que puede atravesar lenguas, tan profundo que una sola palabra puede abrir muchas ramas, tan concreto que la Torá deja de ser únicamente algo que escuchamos y se convierta en algo sobre lo que construimos. Pero volvamos entonces al pasú con el que empezamos. Vejatachta ala banin et kol divrei Torah sod baereiteb, escribirás sobre las piedras todas las palabras de esta Torá, explicándolas claramente. Ahora ya no parece solo una instrucción técnica. Detrás de esas piedras hay una pregunta enorme. ¿Qué ocurre con la Torá después de ser recibida? ¿Se queda en el monte Sinaí? ¿Se queda en la memoria? ¿Se queda en la voz? ¿O entra con nosotros en la tierra? Se escribe, se explica y se transmite. Y empieza a formar una vida. Besrat Hashem, en el próximo estudio vamos a continuar exactamente estas piedras. Porque Israel llegó a Ara Gizrin y a Are Ibal. Los levitas hablan en voz alta y todo el pueblo tiene que responder una sola palabra, amén. Pero veremos que según la Gemara, decir amén no significa simplemente sí escuché, significa aceptar algo sobre uno mismo. Y entonces tendremos que preguntarnos, ¿qué aceptó realmente todo Israel cuando respondió amén? Pero antes de terminar, si hay alguna persona por la que quieran que pidamos refuah shelema en los próximos videos, puede enviarnos su nombre y Besat Hashem incluiremos en nuestra tefilot y en los siguientes estudios. Que Akadosh Baruj Hu nos ayude a no solamente escuchar su Torah, sino a grabarla verdaderamente dentro de nuestra vida. Que Tibá Hatimato va, Shalom y Yom Tov.